Vamos a continuar. Estaba discutiendo con Alejandro, hablando de Alejandro, de que no sabía cuál debería ser la presentación, el orden de las presentaciones, porque Alejandro nos va a hablar de qué es lo que hay que montar desde el punto de vista tecnológico para poder hacer lo que nos ha dicho Fidel. Cuando yo contacté con Alejandro para que nos diese esta charla sobre hiperconvergencia, era por una razón muy sencilla, porque Nutanix, que es la compañía que él representa, yo la vengo siguiendo desde el año 2016. Y es una compañía que, basada en software, está haciendo posible que la tecnología de los cloud pueda implementarse. Y que esa arquitectura que se pueden montar se manejen de una forma muchísimo más organizada. Mi opinión es que la tecnología de la hiperconvergencia ahorra un montón de costes en el manejo y la gestión de las infraestructuras. Entonces, cuando hablamos de él, le dije qué es lo que yo veía y nos ha hecho una presentación de cómo se puede ahorrar dinero y cómo hay que montarlo. No se me equivoco, pero desde mi punto de vista, Nutanix es la supercompetencia de VMware. ¿Me equivoco o no? Sobre todo desde su punto de vista. Desde su punto de vista, vale. Por otro lado, Alejandro, que es ingeniero informático, podríamos decir que incluso antiguo alumno de esta escuela, aunque terminó en otra universidad, ha pasado por un montón de empresas, entre ellas VMware, y ahora es el director técnico de Nutanix. Y nos va a contar todo lo que hay que montar por debajo de lo que nos ha contado Fidel. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, ante todo por la invitación. Para mí, como comentaba Luis, yo en el 93 andaba por estos pasillos y para mí venir hoy y pasar un ratillo pues es un aire de nostalgia de ver cómo han quedado un poco las clases de aquel entonces. No aprobaba muchas, la verdad es que sea dicha, pero pues esas memorias y esos recuerdos se quedan en la cabeza. Probablemente la charla después de Fidel y de Telefónica, siendo la frontera con el fin de semana, no me dejan en muy buena posición. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. No sé cuántos de vosotros os resulta familiar la compañía de Nutanix. ¿Habéis oído hablar algo de ella? Es normal porque somos una compañía bastante joven. Yo quería presentarme, ¿no? Porque viniendo Telefónica y Fidel, que son muy conocidos, pues poner un poco en contexto. Yo soy Alejandro Solana, como me presentaba Luis, y soy una persona bastante afortunada. Uno, por dedicarme a lo que me gusta, y dos, porque he pillado las olas de cambio en el momento que se estaban produciendo. Si hay algo en el mundo de las TIC que es una certeza, es que las cosas van a cambiar. Y la realidad es que cada vez van a cambiar a un ritmo más rápido. Yo cuando acabé la universidad tuve la suerte de empezar en Oracle, justo en el momento donde las arquitecturas de cliente-servidor, y todo esto que voy a contar, que parece, oye, anécdotas del pasado, inciden de manera significativa en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Por aquel entonces, pues las arquitecturas que había en las organizaciones eran cliente-servidor, la gente estaba saliendo del mainframe, y ahí yo estuve 6 años y básicamente tuve también la suerte de vivir las distintas olas, ¿no? Empezar con los productos de Oracle en mainframe, luego evolucionar a arquitecturas cliente-servidor, bases de datos relacionales, y por último dar el salto a plataformas J2E, Java, portales web, con lo cual cubrí todo el ciclo al que se estaban enfrentando las nuevas organizaciones. Luego decidí coger un poco de experiencia en el mundo del servicio, ¿no? y salté a una compañía que ahora no queda rastro de ella, que se llama Business Integration, que fue adquirida por BT, y ahí estuve poco tiempo, año y medio, pero la experiencia que adquirí siendo una compañía de servicios es la necesidad de entender que en el mundo de las TIC hay múltiples vendedores, hay múltiples organizaciones, hay múltiples formas de hacer las cosas, y que probablemente la operación, el cómo hago qué, incide significativamente en la calidad del servicio y en su coste.
Es una experiencia bastante relevante en TIC, que a mí me ha aportado mucho, de la cual siempre que aprendes a hacer las cosas de una forma más efectiva, pues obviamente, como comentaba Luis, ahorras tiempo, dinero y riesgo. Luego, en 2005, tuve la suerte también de una pequeña compañía que nadie sabía pronunciar, que todavía cuesta, VMware, VMware, cada uno lo pronuncia de una manera distinta. Me subí un poco al carro a abrir la compañía para España y Portugal y a abordar la transición de las organizaciones en un contexto en el que la plataforma x86 se estaba democratizando, el coste a nivel energético eléctrico era bastante importante y la virtualización, que no era nada nuevo, era algo que venía en los mainframe, aplicado al mundo democrático de los x86, pues era una forma de consolidar de forma muy sencilla y de estandarizar y llevar cosas que hasta ahora habían sido hardware al mundo software. Y en Nutanix, probablemente como bien habéis respondido, es poco familiar a día de hoy, que esperemos que eso cambie. Me embarqué hace 3 años con la idea de traer la experiencia de cloud a ese mundo de las operaciones. Si analizamos el contexto de la cloud, realmente la cloud no es más que industrializar procesos, industrializar infraestructuras, industrializar operaciones y hacerlo de una manera repetitiva para buscar economías de escala, llegar a mayores puntos y hacerlo de forma mucho más sencilla. No es más que reproducir lo que vivimos con el agua, ¿no? Que cada uno tenía su pozo en su granja, y ahora hoy en día abres un grifo y te sale el agua, pues es un modelo bastante similar, o la electricidad, ¿no? Ahora en casa tenemos un enchufe, pero el llevar, lo que ha contado Fidel, básicamente es como llevar la electricidad a tu hogar. Pues eso es un poco lo que hacemos desde Nutanix. Y es interesante, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que todas las organizaciones pasan por distintas olas tecnológicas y todas las olas tecnológicas dejan una huella en su data center. Y todas esas huellas vienen por una problemática a la que tienen que hacer frente, ¿no? Inicialmente el mainframe, el cliente servidor, Internet, la virtualización, cada una de esas olas abordaban una problemática concreta. Hoy en día, como comentaba Fidel antes en su ponencia, lo que demandamos es agilidad, experiencia real time, poder acceder al dato en el momento que éste se produce, y como bien comentaba Fidel, eso requiere un nuevo tipo de plataforma, ¿no? No todo va a poder ser ejecutado en on-prem, no todo va a poder ser ejecutado en la cloud pública, no todo va a poder ser ejecutado en el edge. Con lo cual, contar con una plataforma que sea capaz de estandarizar operaciones en cualquier ubicación es justamente a lo que nos dedicamos desde Nutanix. Entre que el nombre no ayuda mucho y que los problemas, pues el status quo, la forma de pensar, pues lleva cierto tiempo de cambiar, pues poco a poco iremos consiguiendo ser más familiares, ¿no? Y como bien decía yo, me gustan las presentaciones, sobre todo en estas charlas, que no sé muy bien el nivel de conocimiento y en la marca y demás, me gusta llevarlo a un nivel de abstracción y utilizar analogías, ¿no? Y en el mundo de las TIC hay 3 cosas que son las fundamentales. Luego el color, la marca, pues puede ser diferente, pero hay 3 cosas que son fundamentales. Uno es la lógica de una aplicación, lo que entendemos por servicio, por aplicación. 2 es la información que utiliza esa aplicación para manipularla y presentar un resultado. Y 3 es las operaciones necesarias para que esas cosas funcionen de manera efectiva, que hoy en día se llama cloud. Yo no entiendo la cloud como un destino o una ubicación, yo entiendo cloud como un modelo de operación. Industrializar los pasos que tengo que hacer a nivel de infraestructura, de red, de comunicaciones, de sistemas operativos, de máquinas virtuales, de contenedores, para sacar un servicio lo más rápido posible para el usuario y con una calidad de servicio que respete la expectativa de consumo de ese determinado usuario. Y a día de hoy la agilidad, la rapidez en la puesta en marcha, la disponibilidad, la resiliencia son los criterios fundamentales que vienen muy asociados a la referencia de la cloud pública. ¿Vale? Y además nos encontramos con el desafío de que las aplicaciones con las que veníamos trabajando, a las que estábamos acostumbrados a encontrarnos en un único sitio, que era un data center on-prem, pues cada vez se ejecutan en lugares más diferentes, ¿no? Como comentaba Fidel. Pues hay cierto tipo de tipología de aplicaciones que de hecho están empezando a desarrollarse en la cloud pública,
porque es mucho más sencillo, hay herramientas que agilizan todos los procesos, se pueden paralelizar las pruebas y eso genera un mercado y un potencial de beneficio para las empresas como nosotros. Luego también el Edge, autopistas, sanidad, educación, universidades, es un potencial de negocio en el cual acercar aplicaciones y servicios a las Smart Cities, el tráfico, acercar la capacidad de ejecutar aplicaciones muy especializadas al punto donde necesito ejecutarlas, pues también es un potencial de negocio, como bien ha explicado anteriormente Fidel. Y en ese contexto, si analizamos todas las aplicaciones que han ido heredando las organizaciones durante su vida, que están ejecutando en el data center, y las nuevas aplicaciones que van a necesitar, al final acabamos en el modelo de cloud híbrida, que básicamente es tener un mismo modelo de operaciones para poder trabajar exactamente igual en la forma que saco o lanzo nuevos servicios, nuevas aplicaciones en cualquiera de las ubicaciones disponibles. Y hacerlo de manera que la ubicación no me condicione la forma de trabajar. Que el stack tecnológico que utiliza pues un Azure, un Google, un Amazon, no imponga los cursos, las certificaciones, las prácticas de las personas que van a poner en marcha servicios sobre esa determinada plataforma. Y ahí es un poco donde estamos, en garantizar que de una manera lo más democrática posible, utilizando componentes hardware lo más sencillo posible, x86 comoditizados, con una plataforma software lo más sencilla posible, poder cubrir cualquier ubicación con el mismo proceso, independientemente de donde esté ubicado. Queda más o menos un poco claro quiénes somos y a qué nos dedicamos, ¿sí? Vale. ¿Y por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? Fundamentalmente porque en los últimos 20 años la forma en la que se construyen las aplicaciones han cambiado significativamente. De los entornos mainframe y cliente-servidor, donde las arquitecturas de las aplicaciones eran pues un ladrillo. Yo ejecutaba el almacenamiento, la lógica de la aplicación, los datos en la misma máquina, en un mainframe, en una sala enorme, y ahí metía mis aplicaciones y estaba todo en el mismo sitio. Según fuimos acercando la informática al usuario y le pusimos un PC, cada vez la lógica de esa aplicación se fue haciendo más distribuida. No todo estaba ejecutando en el data center, sino que parte de la aplicación y parte de los datos me la llevé al PC. Y por último, ahora con la cloud, el Edge, estamos yendo a una arquitectura de aplicación donde cada funcionalidad tiene una entidad lógica independiente y única, con el objetivo fundamental de que si yo necesitaba hacer una aplicación de arquitectura monolítica, me lleva 1 año o 2 años todo el ciclo de puesta en marcha de esa aplicación. Si descompongo la aplicación en entidades funcionales independientes, es mucho más sencillo sacar nuevos servicios, nuevas aplicaciones y ponerlo en producción. De media dicen que Amazon hace 70 actualizaciones en sus servicios al día. Eso en una arquitectura monolítica llevaría 250 años, así a grosso modo, el poder abordar ese volumen y esa agilidad en la puesta en marcha de nuevos servicios. Y de forma paralela estamos viviendo la misma transición en los datos a los que accede esa aplicación. Inicialmente pues eran bloques en un disco magnético, luego obviamente sacábamos partido a relacionar la información entre sí con base de datos relacionales, el nombre del cliente, la dirección donde vive, cuál es su tarjeta de crédito, y luego estamos yendo a arquitecturas altamente distribuidas donde estamos hablando de objetos, que básicamente objetos es almacenarlo como en un parking en el cual tú das las llaves y te vienen con el coche la información y el dato que necesitas. A ese tipo de arquitecturas estamos llegando. Y como el volumen de información que almacenamos escala tan rápido, como bien habéis preguntado en la sesión anterior, pues necesitamos una arquitectura a nivel hardware que sea capaz de abordar y escalar a la velocidad que crece la información. Las cabinas tradicionales, donde vas metiendo discos en bandejas, pues lamentablemente a día de hoy no son capaces de absorber toda la información que se genera en el contexto que estamos hablando. Con lo cual, de forma muy práctica, ¿no? Me gusta porque al final
aquí, cuando salgamos de la universidad, pues la idea es que todos nos ganemos la vida un poco con la tecnología, las TIC, y el poner en contexto las distintas olas y los distintos vendors ayuda un poco a entender cómo vamos evolucionando y cuáles son los siguientes players relevantes en el mundo de la tecnología. Lo voy a hacer de forma muy rápida para no consumir mucho tiempo, pero básicamente todo empezó con un mainframe en el sector bancario, todas las aplicaciones de los datos en una única habitación. Se fue acercando la informática al usuario con PCs, luego dispositivos móviles, tablets, etcétera, etcétera. Luego empezamos a ver arquitecturas web, donde la idea es que el usuario tenga acceso, pero de la manera más simple, a través de un navegador web, muy rico en contenido y demás, pero que no necesite mucha capacidad de cómputo. Luego eso generó pues, una proliferación enorme de servidores y de almacenamiento. Luego eso, pues, digo, joder, pues, ¿cómo lo pongo un poco de orden y lo consolido? Y aparece la cloud pública para proporcionar la agilidad. Y ahora estamos en un contexto donde la idea es poder ejecutar cualquier cosa y almacenar cualquier dato en cualquier ubicación con la misma experiencia operativa. ¿Qué suele pasar desde el punto de vista de vendors? Pues normalmente en cada ola hay un vendor significativo. Con el mainframe International Business Machine fue el que patentó el mainframe, pues oye, fue el rey durante varias décadas. La siguiente gran ola, pues obviamente el que está intenta mantenerse y adaptarse a la forma de trabajar al nivel de aplicaciones, pero es porque alguien rompe la baraja, y en ese caso el alguien era Oracle y Sun, ¿vale? Intentaron a nivel hardware llevarse, arrimar el asco a su sardina, y a nivel de arquitectura de aplicación, y en lugar de hablar de aplicaciones monolíticas, empezar a descomponerlas y a ejecutarlas de otra determinada forma. De la misma forma, la siguiente gran ola, pues estos que estaban, Oracle, Sun y Microsoft, que empezaba a asomar la cabeza, intentaron mantenerse y crecer, pero aparecieron HPs, MCs a nivel de cavidades de almacenamiento, y Microsoft empezó a coger un gran auge por la informática distribuida. Aquí el mensaje fundamental que quiero que os quede claro, que probablemente sois conscientes de él, es que la arquitectura de la aplicación y la arquitectura de los datos condiciona la infraestructura donde se va a ejecutar. Y a día de hoy, el objetivo de cualquier organización es que la infraestructura, ya sea cloud, ya sea on-prem, sea invisible. Lo importante hoy en día es lo rápido que proporciona el servicio, lo ágil que lo provisiono, le permito el acceso a los usuarios, escalo, lo reduzco, me lo llevo para un lado o para otro. ¿Dónde ejecute? La plataforma software que haya por debajo es lo de menos. Entonces, la siguiente gran ola, oye, pues Microsoft se extendió, a nivel de servidores estaba HP, a nivel de almacenamiento MC y NetApp. La siguiente gran ola, pues voy a virtualizar todo este cajón desastre que se me ha generado, y apareció VMware, estandarizó el hardware de servidor y encapsulaba los servicios en máquinas virtuales. Y esas máquinas virtuales generaban almacenamiento, con lo cual MC empezó pues, a hacerse cada vez más grande hasta el punto que compró VMware. La siguiente ola, que estamos en medio prácticamente, aunque ya 2010 ponen la slide, pero seguimos trabajando, pues poner la capacidad de ejecutar la aplicación independizándola de la infraestructura. Y ahí surge Red Hat para empezar a trabajar en microservicios, contenedores, y desligar hardware, almacenamiento y red, y que la aplicación sea una entidad única, sencilla de provisionar, sencilla de portar y de mover a cualquier ubicación. Y sobre ese modelo, porque la realidad es que Red Hat está basado en un proyecto de Google que se llamaba Kubernetes, lo encapsuló y lo puso a la venta al mundo enterprise. Pero la realidad es que a la vez la nube pública empezó a coger más auge. Inicialmente AWS, luego apareció Azure y luego apareció Google. ¿Vale? Pero el objetivo fundamental es, cuanto menos pese el hardware, menos pese el sistema operativo y más pese la aplicación y el dato, mejor hecho está la arquitectura. Por eso tanto open source, tanto Linux, menos Microsoft, y cada uno de las siguientes olas intentan adaptarse para acompañar a la ola siguiente. Y en el mundo actual, pues, ¿qué estamos? Pues estamos en la plena transición entre, oye, yo he crecido, he virtualizado mucho con máquinas virtuales, lo tengo estandarizado a nivel de servidor, algo red y algo almacenamiento, y me lo quiero llevar a la cloud pública. ¿Cuál es la forma más sencilla respetando lo que tengo? Pues me llevo el stack
y lo pongo en cada una de las ubicaciones de Google, Azure o Microsoft. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Pues en lugar de llevarte el stack, que es seguir haciendo lo mismo en otra ubicación, crea una plataforma que sea capaz de ejecutar bare metal en cualquier cloud provider y en tu propio data center. Y garantiza que las operaciones sean lo más parecidas posible. ¿Hasta aquí se entiende más o menos bien en lo que...? Vale. Y ahí es donde estamos, ¿no? Todos los demás están adaptando y sacando soluciones a una ubicación, a otra, contenedores, software para ponerse las pilas. Hoy en día, a nivel de infraestructura hardware capaz de facilitar ese mundo híbrido multicloud, Nutanix, según los analistas, es el líder indiscutible del mercado, y de la misma forma Red Hat, a nivel de contenedores microservicios, pues es el líder indiscutible del mercado. Y como es lógico, pues hay un matrimonio de conveniencia entre ambas compañías para ir cubriendo las necesidades a las que se enfrentan las organizaciones a día de hoy. Esa es un poco la foto. ¿Con qué diferencia? Pues que la filosofía de la aproximación que utilizamos es, como hemos visto, hay olas en el data center, hay olas en la nube, garantizar que utilizando nuestra plataforma somos capaces de encapsular lo que tiene el cliente y poder utilizar cualquier nube y poder desplegar la plataforma de Nutanix tanto sobre VMware, sobre Azure, sobre Amazon o Google Cloud. A nivel de plataforma de contenedores, que también tengamos la capacidad de elegir cualquier plataforma, encapsularla y darle un modelo operativo estándar a los que van a gestionarla y operarla. Y por encima, poder, igual que hace Amazon y Azure, dar servicios industrializados, Amazon RDS para base de datos relacionales, Lambda para serverless, inteligencia artificial. Son servicios que están en el catálogo del proveedor cloud, generar uno estándar, compliance, a nivel corporativo de la organización y que se pueda desplegar en cualquier ubicación. ¿Se entiende más o menos la idea? Utilizando la referencia de la cloud pública, ayudar a las organizaciones a crear su propia cloud para que no se aten al futuro a un stack tecnológico, sino que sea el suyo. Definir el modelo de trabajo cloud en sus propios términos. Esa es un poco la idea. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues en las distintas olas lo que intentamos es entender dónde está la organización, en qué punto, porque cada una de ellas está en un grado de madurez. El 80% de las organizaciones a día de hoy tienen un porcentaje de cargas virtualizadas en torno al 75 y el 80%, y empiezan a tener cargas en contenedores microservicios en un 100, en un 5, en un 10%. La idea es entender en qué fase del ciclo de madurez y de evolución está el cliente y ayudarle a desplegar la plataforma y el modelo operacional que responda a sus necesidades. ¿Que solo estoy en virtualización? Perfecto. Lo que hago es, te modernizo la infraestructura por debajo y hago que las operaciones de gestión de infraestructura, instalación, actualizaciones, gestión de BIOS, de firmware, sean un servicio. Y que en lugar de tener que ir un operario al data center a trabajar con el servidor, el botón esté en una consola web como un servicio y pueda plataformar, instalar, hacer upgrade de forma remota sin necesidad de ir al data center. Que tengo parte en modelo de contenedores con la nueva arquitectura Cloud Native, pues te genero la plataforma y facilito que el entorno tradicional virtualizado y el entorno Cloud Native convivan de forma efectiva y proporcionando el mismo modelo operacional, que independientemente de que haya contenedores o que haya máquinas virtuales, tengas toda la capacidad de gestionar absolutamente todo desde una misma consola web. Vale. ¿Que quieres abrir la puerta e incluir ya nuevas funcionalidades de inteligencia artificial, gestiones de red en modelo dinámico, incorporarlo como un servicio más a tu plataforma para poder dar el siguiente paso y llevar a un modelo as a service todas las capas de tu stack? Y por último, pues abrir las puertas ya a todo, cualquier cloud, cualquier ubicación, el edge, un service provider, un partner en Cuenca, por parafrasear a Fidel, pero que tengas la capacidad de decidir dónde ejecuto qué, con la misma plataforma, de una manera estándar,
y con poca necesidad o poca complejidad en la curva de aprendizaje de quien va a operar ese determinado servicio. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente cogiendo un martillo y descomponiendo un servicio. Al final, un servicio, ¿qué es? Capacidad, hardware, que sería la infraestructura, para simplificarla y consumirla como un servicio. Almacenamiento, automatización, continuidad y disponibilidad y, obviamente, seguridad y networking. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Que probablemente esto es lo más interesante. Pues con esa descomposición lo que hacemos es organizar las áreas que me van a ayudar a construir esa experiencia de servicio. ¿Cuál es la primera área? Modernizar la infraestructura. A día de hoy, ¿qué entendemos por infraestructura? Porque en el pasado era un servidor, era un switch, era de fibra o de red y una cabina de almacenamiento. A día de hoy, con la hiperconvergencia, lo que conseguimos es que sea exclusivamente un servidor x86 con más o menos cómputo, con más o menos memoria, con más o menos almacenamiento. ¿Vale? Y que ese servidor x86, sencillo de gestionar, se pueda ubicar o bien on-prem, o bien en la cloud privada que estoy creando para esa organización, o bien en un service provider outsourcer o ubicación remota edge, o bien en un hiperescalar. Pero el software es exactamente el mismo. ¿Vale? Y al tener absolutamente todo encapsulado en una única caja, con todos los componentes que necesito para ejecutar un servicio, poder proporcionar la gestión de ciclo de vida de todas las ubicaciones de esa infraestructura como un servicio. La instalación que sea igual, desplegarla en Cuenca, en mi data center, en Google, en Amazon o en Azure. La consola es la misma, selecciono la ubicación, doy mis credenciales, pincho un botón y plataformo esa ubicación con el software necesario. Voy a beber un poco de agua que me estoy quedando ahí un poco. Hasta ahí va quedando claro el contexto. ¿Por qué lo planteamos así? Porque la forma en la que trabaja Amazon, la forma en la que trabaja Azure, la forma en la que trabaja Google es hiperconvergencia. Han desarrollado, en Amazon era Xen, el hipervisor, y luego cambiaron a KVM, y utilizando el hipervisor lo que hicieron es desarrollar a medida una hiperconvergencia para sus servidores a medida. Microsoft hizo lo mismo, cogió Hyper-V, incluyó la parte de hiperconvergencia a medida y desarrolló servidores a medida para su servicio de Azure. Y Google exactamente lo mismo. Lo que hicimos desde Nutanix es, en lugar de desarrollar a medida, proporcionar una plataforma estándar para cualquier organización. Y que, en lugar de ser Xen, Hyper-V, VMware, pueda convivir con absolutamente cualquier hipervisor. Con lo cual las organizaciones tienen capacidad de elección en el stack sobre el que van a ejecutar. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues la base es esta. En lugar de utilizar la misma filosofía de Google, Amazon y Microsoft, lo que hacemos es alianzas con todos los fabricantes de servidores para que certifiquen la plataforma de Nutanix con cualquier hipervisor sobre ese hardware. Absolutamente todos, HP, Cisco, NEC, Dell, Fujitsu, Lenovo, absolutamente todos, para poder ejecutar ese software. ¿Y el software qué es lo que incluye? A día de hoy, ¿cuál es el mecanismo de abstracción más común en las organizaciones? Hay dos, máquinas virtuales o contenedores. Pues darle la capacidad de, dentro del software de hiperconvergencia, elegir cuál es el hipervisor o cuál es la plataforma de Kubernetes que voy a utilizar para ejecutar las aplicaciones. ¿Vale? Pero no solo eso. Dentro de lo que es la hiperconvergencia puedo tener hiperconvergencia pura, que ejecuta, o sea, que consolida cómputo y almacenamiento en un único servidor, o puedo tener hiperconvergencia impura, entre comillas, ¿no? Nodos que estén dedicados solo a cómputo o nodos que estén dedicados solo a almacenamiento. Con lo cual doy total flexibilidad. Dependiendo de las necesidades de la organización, puedo calcular cuántos nodos necesito de hiperconvergencia, cuántos de cómputo y cuántos de storage para responder a los servicios que voy a ejecutar por encima.
Y en ese sentido lo que hemos incluido dentro de la plataforma de software es la posibilidad de configurar y presentar almacenamiento en sus 3 sabores fundamentales a día de hoy: bloques, ficheros u objetos. En función de las aplicaciones que ejecuto por encima, presento un tipo de almacenamiento de manera sencilla con un clic de ratón. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Y cuál es el kit? No voy a entrar mucho en el detalle técnico. Realmente la magia de Nutanix no está en el hipervisor. El hipervisor puede estar basado en KVM, puede estar basado en VMware, puede estar basado en Hyper-V. Ya está, es una commodity. Y ¿que quieres uno? Pues uno. ¿Que quieres el otro? Pues otro. La magia está en poder virtualizar la controladora del almacenamiento. Lo que hacemos es una mini máquina virtual especializada en cada uno de los nodos, que llamamos controller VM, en la cual hay una base de datos que almacena dónde están los bloques con la información. Y esa base de datos no es una base de datos que individualmente se ejecuta en esta máquina virtual, sino que está sincronizada con el resto de controllers VMs del resto de nodos. Con lo cual, lo que realmente estamos haciendo es construir un mainframe con nodos x86 y que cada nodo dentro de ese mainframe software sepa lo que está haciendo el otro nodo. Al tenerlo en una base de datos distribuida, si falla cualquier componente dentro de la plataforma, ya sea el disco, ya sea la propia CVM, ya sean máquinas virtuales, ya sea cualquier componente, tengo siempre la capacidad de, 1, convivir con el error, con el fallo, lo que los proveedores de cloud llaman fail in place, y 2, recuperar rápido ese fallo, que básicamente es quito el nodo que ha fallado y meto otro. ¿Vale? Si falla la CVM, lo que hago es que coge el control otra CVM cercana y la base de datos sigue funcionando, pero tengo siempre la visibilidad de todas las piezas, en qué punto están, para recuperar rápido. Y de todos los bloques que se almacenan, se pueden replicar 2 o 3 copias, por si falla un servidor, no perder ese dato, ¿no? Entonces, almaceno en un servidor, en un disco de este servidor, un bloque y lo replico en otros 2. Con lo cual, si cae ese servidor, la información la tengo en otro de los nodos. Y en la base de datos me dice cuál es el otro nodo, con lo cual accedo y recupero de forma bastante sencilla. Y sobre esa arquitectura que parece tan sencilla y que está basada en Hadoop y similar, proyectos open source, lo que hemos hecho es incorporar funcionalidades enterprise, de duplicación, encriptación, snapshots, para que el entorno, además de funcionar como un mainframe, proporcione funcionalidades de cabina enterprise a 1/3 del coste. Esa es un poco la filosofía. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues todo lo que eran tareas hasta el día de hoy en un data center, utilizando nuestra plataforma y nuestra filosofía, lo que hacemos es automatizar todas las que están en verde y al 50-60% las que están en amarillo. Con lo cual el data center se queda reducido a un volumen de tareas bastante estandarizadas y repetitivas. Esto era una animación, pero no sé por qué no me ha funcionado. ¿Y en qué queda reducido también las operaciones del data center? En función de mis servicios, que al final un servicio es una aplicación y un contenedor de la información, tomar la decisión de qué voy a habilitar dentro de esa infraestructura. ¿Qué capacidad necesito de CPU, memoria y almacenamiento? ¿Y qué servicios de almacenamiento de ficheros, de objetos, de bloques, de servicios de seguridad, de networking, contenedor? En función de lo que ejecuto por arriba, habilito lo que necesito por debajo, con el beneficio de que lo hago rápido, en el momento que lo necesito, y cuando lo dejo de necesitar, lo puedo reutilizar para otra cosa. A día de hoy, cuando compras una cabina, la compras con un tamaño, cuando compras unos servidores, la compras con un tamaño, y la compras para un proyecto que tiene unos determinados usuarios. Pagas por adelantado, y si no te vale, te lo comes. Con esta filosofía lo que haces es compras capacidad, nos estamos yendo a un modelo de cloud, con la posibilidad de adaptarla a lo que realmente necesites. Y con la flexibilidad de que al ser un Lego, puedo empezar en pequeñito e ir creciendo.
y si no crezco y empiezo a decrecer, poder reutilizar la capacidad para otros tipos de proyectos, o incluso, como es un modelo de suscripción, en el momento que, oye, ya no necesito, no pago la suscripción, saco el nodo y a correr. Es traer la referencia de la cloud pública en su filosofía de consumo y de servicio al data center de las organizaciones. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué consigo? Pues con ese modelo de hiperconvergencia, cómputo only, storage only, lo que hago es adaptarme a las necesidades de mi servicio. ¿Que necesito más cómputo? Pues meto nodos de cómputo. ¿Que necesito hiperconvergencia mixta? Meto nodos de hiperconvergencia mixta. ¿Almacenamiento solo? Almacenamiento solo. Con lo cual voy adaptándome a las necesidades reales del servicio. ¿Vale? Y dentro de la plataforma, a diferencia de cómo se trabajaba hasta, bueno, con las arquitecturas tradicionales, dentro de los servicios la seguridad viene implementada de forma nativa. No es un software antivirus que instalo después y que es lo primero que busca un virus, a ver si hay un antivirus para deshabilitarlo, sino que directamente dentro de la plataforma, en los distintos niveles, se incluyen. Aquí podríamos estar hablando 3 días y medio, con lo cual simplemente dejaros ese mensaje, que dentro de la propia plataforma, a nivel de configuración de best practice de seguridad, microsegmentación, zero trust, todo viene disponible out of the box y, como siempre, con 4 clics de ratón me adapto a lo que necesito y lo habilito. ¿Vale? La instalación. Creemos que a día de hoy las instalaciones necesitan ser de otra manera. Hasta ahora la forma de trabajar es como todo estaba en una sala, los botones de las máquinas están en esa sala. Pero a día de hoy la capacidad puede estar en cualquier ubicación. Y como no sé cuál va a ser la ubicación en la que van a estar, poner los botones en la consola. Uno de esos botones es la posibilidad de hacer el despliegue de la plataforma en cualquier ubicación, con lo cual envío los nodos, los servidores con la capacidad disponible, les pido que lo enraquen y desde fuera, como comentaba Fidel en su presentación, me aparecen los nodos disponibles y elijo qué necesito en cada uno de ellos y lo provisiono. Con el beneficio de que al hacerlo desde una única ubicación, puedo hacer un histórico de qué he instalado, en qué ubicación, en qué versión están y tenerlo totalmente monitorizado de partida, sin mandar a nadie a la autopista, al hospital o a la ubicación remota. Industrializado, evitando el error humano, ¿no? Ay, se me ha olvidado tirar el cable de alimentación, evitando ese tipo de circunstancias. Eso es la instalación. Y además, perdón, da igual en la instalación, da igual que sea Azure, que sea Google, que sea Cuenca o que sea la sala en donde estoy almacenando. El proceso de instalación va a ser exactamente el mismo. La persona que está delante de la consola no necesita hacer una certificación sobre manuales de 250 páginas, sino que es un proceso sencillo. Cualquier organización puede empezar a utilizarlo de manera bastante sencilla. Y una vez que lo he desplegado, y dentro de ese histórico de lo que tengo en cada ubicación, el siguiente paso es actualizarlo. ¿Cuál es uno de los mayores problemas hoy en día que conllevan a situaciones de ciberseguridad, de ransomware, de ciberataques y de ciberdelincuencia? La gente deja el firmware en la versión en la que lo recibió. La gente deja la password de root en la versión por defecto con la que lo recibió. La gente no toca absolutamente nada, simplemente lo enchufa y se pone a trabajar. O se lo... Exactamente. Y aparte, los data centers tradicionales son tan complejos que, como tengo la cabina, tengo el switch, tengo el de fibra, el de red, los servidores, son tantos los componentes que tengo que tener en cuenta que al final prefiero olvidarme y no tenerlos en cuenta, que esa es la realidad de la naturaleza humana. Este tipo de filosofía... ¿Es una pregunta? Sí, sí. Sí, sí, también. ¿Y por qué tiene miedo al upgrade?
por lo que hablamos, complejidad. Si tengo que hacer un upgrade de una aplicación, me van a condicionar el sistema operativo, me van a condicionar el hipervisor, me van a condicionar los niveles de firmware y driver del hardware, me van a condicionar, y después de todo el pollo que me han montado, y me he tirado 6 meses para actualizarlo, a nivel de funcionalidad y de valor, estoy en el mismo punto. Es como un bucle infinito en el cual cada 3-4 años fuerzo a actualizar a la gente, le pido hardware más potente, le pido más capacidad de almacenamiento, pero a nivel de funcionalidad y de valor es exactamente el mismo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué aportamos desde la hiperconvergencia? Pues todos esos componentes, como vienen en cajitas, es mucho más sencillo saber qué tengo que actualizar. Y si es mucho más sencillo y además los proveedores de hardware certifican su plataforma sobre Nutanix, es mucho más sencillo automatizarlo. Automatizar y chequear cuáles son los componentes hardware, componentes software y vendor que tengo en esa determinada ubicación, cruzar las guías de compatibilidad, que leerlas hoy en día te dedicas un fin de semana a chequear este componente con esta versión o la otra, hacerlo automáticamente y que te aparezca el bundle que necesitas utilizar para actualizarlo. Y con un clic de ratón, de manera automatizada y orquestada, se van actualizando todos los componentes. Y sobre eso, poder establecer políticas de replicación entre ubicaciones con periodicidad o síncrona o asíncrona o near sync en función de la criticidad. Yo tengo una plataforma donde con un clic de ratón puedo decir, oye, este entorno me lo replicas de aquí a aquí en real time, de manera síncrona permanentemente, porque las aplicaciones son muy críticas. Este en asíncrono. Con lo cual, de manera muy sencilla, entre ubicaciones, puedes establecer planes de contingencia con un clic de ratón. Mi data center en Google, Google en Cuenca, Cuenca en el Edge, con total flexibilidad, sin heredar la complejidad propia de arquitecturas tradicionales. ¿Vale? Y si nos vamos a la cloud y estamos ejecutando una extensión de nuestro data center con la misma plataforma en Amazon, por ejemplo, o en Azure, pues si hoy en día llevas algo a Azure, lo primero que hace, Amazon y Azure también, lo primero que hace es pasar la tarjeta para que te facturen desde el minuto 1. Lo que hemos colaborado con Amazon y con Azure en poder tener hibernadas entornos de plataforma Nutanix, para que organizaciones que tengan esa capacidad alquilada pero no la necesiten, la puedan poner on hold, y en el momento que necesiten hacer esa extensión por campañas, disaster recover o similar, levantarlo y que vaya escalando en función de las necesidades del cliente. ¿Vale? Con lo cual, a nivel de infraestructura, cualquier ubicación, procesos de instalación y plataforma automatizados out of the box, procesos de upgrade automatizados y posibilidad de escalar a cloud pública o a otras ubicaciones de manera sencilla, ya sea a nivel de replicación o de manera integrada con el proveedor de la cloud pública. ¿Vale? Eso a nivel de infraestructura. ¿Vale? No quiero entrar mucho en el detalle de los nombres. De la misma manera con el DR, que suele pasar con un plan de contingencia en las infraestructuras actuales, que necesitas tener el doble de capacidad disponible en la ubicación que te va a dar a hacer de secundaria, para que si cae algo lo puedas recuperar todo. Con nuestra plataforma entendemos que no siempre vas a necesitar recuperar todo, que hay servicios que son de mayor o menor prioridad, y poder hacer un DR elástico, ¿no? Que vayan recuperando los servicios y vaya consumiendo la capacidad que necesita on demand, ¿vale? De manera totalmente automatizada. ¿Vale? Eso a nivel de infraestructura. Instalación, upgrade, abrir la puerta a la cloud pública, a otros service provider y permitir que de manera estándar y automatizada puedas llevarte la replicación de los entornos, que de contingencia el uno a otro, incluso la migración de un entorno a otro con total flexibilidad. Y todo de una forma absolutamente industrializada. Siguiente gran paso. No voy a hablar 150 slides, una por cada una de las caras, podéis estar tranquilos. La idea aquí es, si he industrializado la infraestructura,
¿por qué no, como hace Amazon y Azure, industrializar el tipo de carga? ¿Qué tipo de cargas se ejecutan hoy en día las organizaciones? Pues obviamente desktop, poder ejecutar VDIs, Desktop as a Service, de forma industrializada para escalar y reducir, exactamente igual que habíamos hecho con la infraestructura, pero con la casuística específica de esa determinada carga. También hay bases de datos, poder establecer una única consola en la cual gestionar los distintos motores de base de datos que tenga el cliente con la misma experiencia de administración. Oracle, SQL Server, MariaDB, SAP HANA, MongoDB. La misma experiencia, que no haya que formar dentro del equipo de DBAs a unos en Oracle y a otros en SQL Server, sino que la interfaz sea el mismo, las operaciones sean a través del mismo interfaz y pueda tener la misma capacidad y flexibilidad para los distintos motores. E incluso facilitar la transición de motores más tradicionales a motores open source, tipo Postgres, etcétera, etcétera. Lo mismo con Kubernetes o contenedores como servicio, de que da igual si es Red Hat, si es Antos, si es Microsoft, que la forma de trabajar, operar el entorno de Microsoft, de Kubernetes, sea exactamente la misma. Que por detrás, pues oye, ejecute el que tenga que ejecutar y el que mejor le venga. A nivel de IoT, que cubra de manera industrializada todo el proceso de puesta en marcha del IoT y que luego ejecute la aplicación que tenga que ejecutar, pero a nivel operativo que sea totalmente estándar, ¿vale? Y luego, por último, pues temas, bueno, base de datos y análisis es más o menos lo mismo, ¿no? Y las aplicaciones tradicionales, las máquinas virtuales, poder tratarlas de manera industrializada, desligadas del hipervisor en el que están ejecutando, que la operativa sea exactamente la misma, independientemente de que si es Hyper-V, si es VMware, si es KVM, el mismo modelo operacional, ¿vale? Y eso ahorra mucho dinero, porque lo primero la educación y la certificación de los técnicos, lo segundo la puesta en marcha y cumplir los requisitos para poder cumplir con la instalación de ese determinado fabricante, y luego los bucles que comentábamos cada 2, 3, 4 años, ¿vale? Todas las operaciones de cada una de las cargas industrializadas en el mismo interfaz. Voy a poner algún ejemplo, obviamente no voy a entrar en el detalle porque cada servicio nos podríamos también tirar tres días hablando de ellos, pero la idea es, igual que tiene Azure en su catálogo, igual que tiene Amazon en su catálogo, tener mi propio catálogo como empresa, organización que soy, y en él publicar los servicios que puedo consumir con un clic de ratón. Pueden ser servicios de infraestructura, Database as a Service, Desktop as a Service, Kubernetes as a Service, para habilitarlo dentro de la plataforma, o puede ser la arquitectura lógica de un determinado servicio, aplicación y datos. Quiero poner en marcha un CRM, un clic de ratón, y sobre esa plataforma con esos servicios disponibles despliego la aplicación del CRM. ¿Qué gano con esta aproximación? Un proyecto de CRM con una aproximación tradicional pueden ser 6, 9 meses, con esta aproximación pueden ser 3 semanas. Esa es un poco la diferencia. Y la idea es, en ese catálogo, base de datos como servicio, la pongo en marcha, elijo qué motor de base de datos voy a consumir y tengo un catálogo de Oracle, de SQL Server, de Postgres, de MariaDB disponible para que mis desarrolladores o mis entornos de producción puedan ejecutar sobre esas determinadas bases de datos. Y toda la operativa de esa base de datos, tenerla ubicada en un único punto. Gestión de time machine, devolver la máquina de la base de datos a un punto en el tiempo, por ejemplo, un ataque de ransomware, me han atacado hasta mañana y sé que la última hora funcional del entorno era a las 10:30. Hago recover y me llevo el servicio al punto correspondiente, ¿vale? Con lo cual, ¿en qué nos centramos? Base de datos, desktop, Kubernetes. Aquí en los dibujos podéis poner lo que queráis. En donde estamos trabajando a día de hoy es, para las distintas casuísticas, necesidades de una organización, darle un entorno que esa carga se la demos industrializada y la pueda consumir vía API. Ese es el objetivo en el que estamos. La parte de hiperconvergencia la hemos cubierto, estamos llevando la filosofía de la hiperconvergencia a cargas concretas, ¿vale? En cualquier ubicación, que no he insistido mucho, puede ser Amazon, Azure, la misma experiencia para esa organización de ejecución,
sin atarte a tecnología y demás. Vale, esto no es. Y por último, todas esas cargas, todas esas infraestructuras tienen que ser gobernadas y controladas desde una única consola. Los servicios de instalación lo hemos visto, los servicios de upgrade lo hemos visto, los servicios de provisión lo hemos visto. La idea aquí es llevar a correlacionar la información de los distintos componentes que conforman una determinada aplicación o servicio. Almacenamiento, máquinas virtuales y tener una visión holística de cómo está funcionando mi data center en un momento determinado. Echarlo para adelante, echarlo para atrás, migrarlo a una ubicación, devolverlo, llevarlo a la cloud con la misma operación desde la misma consola. ¿Vale? Y que a la vez, la animación va un poco regular, y que a la vez la plataforma proporcione operaciones de inteligencia artificial para aprender y descubrir qué estoy ejecutando, qué tipología de aplicación estoy ejecutando y poder escalar, adaptarme, si me quedo escaso de CPU, automáticamente responder a ese evento, si me ha fallado uno de los nodos, uno de los clústeres, irme a la cloud pública, adaptarse de manera inteligente a cualquier situación que pueda suceder en el data center, en la ubicación, en la nube, todo correlaciona entre sí, porque al final quien va a condicionar el SLA o la calidad de servicio es cómo los componentes de una aplicación interactúen entre sí, no solo la infraestructura, sino, oye, si tengo un balanceador de carga, un frontal, una base de datos y la comunicación entre ellos va mal, el usuario va a tener una mala experiencia de verlo también a nivel holístico del propio servicio. ¿Vale? ¿Y con esto qué consigo? Ya por terminar, pues consigo entender las ubicaciones que tengo, las plataformas que tengo, que estoy ejecutando en dónde, de manera sana, segura y garantizando que el rendimiento y la calidad del servicio es el esperado por las organizaciones. Con lo cual estamos eliminando y haciendo transparente la infraestructura, la ubicación, los propios servicios, aplicaciones y proporcionando una experiencia, como decirte, de consumo, ¿no? Cuando vamos al móvil, igual que el iPhone, ¿no? O cuando Steve Jobs, que hace 15 años anunció el iPhone y cambió absolutamente lo que entendemos por consumo de aplicaciones y por lo que es un smart device. Lo mismo hemos hecho en el data center. Smart data center sería los data centers basados en tecnología y lo mismo estamos haciendo con el consumo y la gestión de los servicios. Yo voy al marketplace, descargo el servicio correspondiente y en cuestión de segundos lo tengo disponible en mi dispositivo, viendo cómo interacciona con otros servicios, viendo cuánto cuesta ese servicio ejecutando en una ubicación y comparándola con las otras alternativas, viendo cómo de saludable tengo definido mi infraestructura, cuánto almacenamiento me sobra o me falta, cuánto CPU. Absolutamente todos los componentes que me van a condicionar, tenerlos en la misma consola. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya creo que era la última slide. Vamos bien, ¿no? Perfecto. Pues esto era todo antes de vuestro fin de semana. No sé si tenéis alguna pregunta, duda, ¿ha quedado claro? ¿Os lo he complicado un poco más? Yo me he apuntado aquí un montón de cosas, voy a ver si me he aclarado. Lo primero, me ha gustado muchísimo cuando has definido el cloud como una estandarización de la operación. Así de claro. Por otro lado, yo me he puesto aquí un ejemplo porque me ha dejado preocupado en algunas cosas Fidel con el tema del Edge. Entonces, cuando estaba ahí pensando, digo, vamos a ver, con lo que ha contado Fidel, ¿en qué lugar se queda el cloud? Entonces me he puesto a pensar y digo, vamos a ver, si yo tengo que ver el cloud, por ejemplo, de un hospital, pues el cloud me llevaría a las aplicaciones de gestión de los datos de los clientes, pero me acoplaría con la realidad virtual para hacer una operación y por tanto utilizo el edge computing y el cloud también. ¿Estoy lo cierto? O sea, al final, a lo que estamos viendo que vamos es que las organizaciones y las entidades no quieren atarse a un stack o a una ubicación.
Lo que quieren es tener la capacidad de decidir, en función de las aplicaciones que tengo y de los datos que tengo, dónde las ejecuto. Parte, y tienes razón, ¿no? Parte, para una operación no tiene mucho sentido irte a la cloud pública porque vas a operarle dentro del propio hospital. Cuanto más cerca y más real time tenga el soporte, mucho mejor. Incluso en teleoperación, cuanto más cerca esté pero la forma de puesta en marcha, de consumo, de cómo doy soporte y disponibilidad, que sea estándar. Eso es lo bueno del cloud. Bueno, yo entiendo que lo que nos estás contando de hiperconvergencia y tal está perfectamente organizado para el cloud, pero también perfectamente para el edge, porque no puede ser distinto. Sí, esa es un poco la idea. A la que yo he llegado cuando nos contaba Fidel es que lo que se está redefiniendo son los nuevos servicios. Estaban redefiniendo los nuevos servicios de telefonía, de una compañía telco. Básicamente, o sea, las compañías telco vienen de voz y datos y lo que están definiendo son los nuevos servicios de la nueva sociedad. Básicamente lo que estamos intentando es evitar cometer los errores del pasado, ¿no? Cuando salimos del mainframe y caímos en la cliente-servidor y demás, mainframe imponía de forma propietaria un entorno y Oracle y Sun imponían de forma propietaria un entorno. Lo mismo pasó con cliente-servidor, Microsoft, .NET y todo esto, pues al final te condicionaba. Por eso Steve Ballmer decía application, porque al final, si tú desarrollas tus aplicaciones sobre un determinado stack, es muy complicado, requiere mucho más esfuerzo que ese bucle que comentábamos, o sea, que salir de ese stack. Entonces, cuando apareció la cloud, la aproximación era un poco lo mismo, ¿no? Es una ubicación con un stack tecnológico y tú amoldas tus aplicaciones a ese stack tecnológico. Con lo cual, en cierta forma, es volver al mainframe de partida para poder ejecutar tus aplicaciones. Lo que estamos intentando desde Nutanix es dar capacidad de elección en las piezas, porque al final esto es una cadena de montaje industrializada, es una cadena de montaje y que la misma cadena de montaje, más grande o más pequeña, la puedes aplicar en cualquier ubicación. Entonces la idea es poder tener total capacidad de elección en las piezas, el hardware, el software, los contenedores, el hipervisor, poder tener total libertad, pero la cadena de montaje que sea absolutamente la misma. Poder decidir la ubicación, pero que tu propia cadena de montaje te la respeten, porque si hay algo que implica el cloud público, es que no hay personalización. Tú consumes dentro del catálogo que hay y si no lo hay, pues oye, lo siento mucho, pero esto es lo que hay, en estos tamaños y en estos colores. ¿Que quieres el púrpura? No lo tenemos. En cambio, nosotros estamos intentando dar ese nivel de personalización a un modelo de cloud para cualquier ubicación. Es un poco hacia donde va el mercado. Luego, cuando Fidel ha hablado, en algún momento lo he querido entender como que cuando tú vas a un cloud de los tradicionales, Azure, Google, no sé si me olvidado alguno, pero de alguna forma te ibas a sentir prisionero de ese cloud y por lo tanto lo que se necesitaba era interoperabilidad. Yo creo que con Nutanix eso se arregla, entiendo. Sí, o sea, hay dos aproximaciones. Una es interoperabilidad, es vía API, que los dos stacks hablen entre sí y se entiendan. Aunque el stack sea totalmente distinto, hablan esperanto, en cierta forma, ¿no? Este es inglés, este es alemán, pero son capaces de hablar esperanto. Eso es la interoperabilidad. Otra opción es poder contar con una plataforma tecnológica que esté certificada en on-prem, en las nubes públicas y utilizar la misma. Con lo cual lo que te estás garantizando es que si esa plataforma te da libertad de elección en las piezas, puedes construir tu nube bajo tus propios términos con tus operaciones, no las del proveedor de cloud, que es lo que más coste supone en la factura de la migración al cloud, el consumo de capacidad y el salir de ese cloud. Solucionamos esa problemática. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta más? Digamos que esta oferta es un poquito lo que a mí me generaba la duda del edge computing, que era
qué pasa con toda aquella infraestructura propia que tienen muchas empresas que la va a ver completamente fuera de la tendencia actual. Eh, sí que entiendo un poquito por dónde va la cosa. Propone una solución a un problema real y es que hay muchas cosas que no están estandarizadas. Pero claro, se consigue a través de una capa de abstracción que, como has puesto buena metáfora, que es el Esperanto. Pero claro, el Esperanto no lo conoce tanta gente. Que entiendo que se ofrecen valores atractivos como integración ya con una plataforma ITSM, eh, pero ¿qué aceptación tiene? Y en el caso de que no funcione, ¿cómo quedan las empresas que están usando esto? O sea, lo que han hecho aquí los visionarios de Nutanix es precisamente evitar lo que comentas, ¿no? Es decir, si el primer freno que se encuentra en una nueva tecnología es el cultural, ¿no? De, joder, me estás cambiando las reglas del juego, el modo de trabajo, y solo, o sea, nadie cambia, nadie corta con su novia o su novio, nadie con su pareja, nadie se va y se muda si el coste no le sale a cuenta, ¿no? Si estoy mal, pero si voy a estar peor, oye, pues me quedo donde estoy, ¿no? Nadie toma decisiones de ese estilo. Y si voy a mejor, pues obviamente mejor. Con esa filosofía lo que han hecho los fundadores de Nutanix es, si vengo y me planto con un nuevo hipervisor, va a ser complicado que me compren, con lo cual lo que hago es quitar una complejidad que es la capa de almacenamiento, embeberla, integrarla en los servidores y poner una plataforma que pueda convivir con hipervisores existentes, ¿no? VMware, por ejemplo, era el primer hipervisor que plataformábamos directamente de fábrica. Entonces, nuestros servidores, con nuestra solución de hiperconvergencia, esa controladora virtual y el hipervisor de VMware, nos metíamos en los data centers y lo que hacíamos era quitar cabinas de almacenamiento. Con lo cual, uno, no había ese freno cultural porque la plataforma era la misma, y dos, le proporcionábamos una mejora porque le ahorrábamos costes de almacenamiento y le simplificábamos las operaciones. Y ese fue la punta de lanza de Nutanix. También pasa que las nuevas tecnologías, aparte de la parte cultural, suelen triunfar en las cuentas más pequeñas, ¿no? Las comercial y tal, porque es mucho más sencillo innovar, no hay tanto politiqueo, no hay tanto departamento, no hay tanto... Con lo cual, como toda nueva tecnología, me pasó igual en VMware cuando empezamos por la base baja de clientes, fuimos penetrando y fuimos subiendo el entorno. A día de hoy, yo llevo 3 años, Nutanix lleva 5, el ritmo de crecimiento de Nutanix en España y Portugal en los 2 últimos años es prácticamente del 120%. Hemos prácticamente triplicado el revenue en 3 años. ¿Por qué? Porque empezar a probarlo es muy sencillo, puedes empezar con 2-3 nodos. Una vez que hemos entrado, es tan sencillo gestionarlo. Te olvidas realmente de que tienes ahí algo. Y meter nodo en nueva capacidad es muy sencillo. Con lo cual, empezamos con entornos pequeños, pilotos, resolviendo un problema grave de los clientes. Después de 2 meses, el entorno empieza a crecer de manera exponencial, pero muy rápido, ¿no? Los clientes empiezan a llevarse más cargas y más cargas al entorno de Nutanix porque les resolvemos problemas. Cuando tienen que pasar por esa curva de cada 2-3 años y actualizar un stack, si tienen Nutanix al lado, dice, oye, pues mete 3 nodos más y llévatelo lo que tienes y te quitas 6 meses de trabajo. Suele ser el ciclo habitual. Y lo mismo estamos haciendo con contenedores. En lugar de imponer un nuevo producto para contenedores o base de datos, lo que hacemos es usar las que hay. OpenShift, o sea, que cualquier organización pueda utilizar Nutanix con hipervisores, con cloud, con contenedores y con servicios que están construidos con software enterprise. No imponemos nuestro propio software. Nuestra expertise está en encapsularlo y facilitar la gestión. Eso es lo que vendemos. Vale. Bueno, todo lo que yo sigo preguntando mientras que no me paren. Todo lo que has contado en la primera slide que has puesto de el mundo mainframe, Oracle servidor, clientes, Oracle y SAN, clientes servidores de tal, lo sufrí yo en el data center que dirigí
y la gente que está aquí escuchando no lo sabe, pero a mí me salió pelo blanco allí solamente de los problemas que tenía. Por lo tanto, si hubiese existido el cloud, te puedo asegurar que la habíamos implantado seguro, Y que seguro. eras moreno ahora, ¿no? Que eras moreno. Yo sería moreno y hubiese ahorrado muchísimo más dinero del que ya ahorré. De hecho, cuando yo estuve allí, lo que tuve que hacer es fijarme los problemas que me daba el mundo open frente a los que me daba el mainframe, y lo que pedí es montemos soluciones parecidas al mainframe. Grandes máquinas de SAN con grandes bases de datos y meter todo en la misma máquina. Si hubiese habido cloud en aquellos momentos, te puedo asegurar que, vamos, de cabeza. Ese es un poco el riesgo que comentaba Fidel, perdón. En cada ciclo, normalmente pasamos por ese bucle, transformamos las aplicaciones, las adecuamos a la nueva plataforma, pero se preocupan mucho los vendors que hay por debajo de que quede atado a esa determinada plataforma. Y lo que comentaba Miguel como desafío en el contexto de cloud es eso, cada uno de los cloud tiene un stack, unas determinadas formas de desarrollar las aplicaciones que no hacen más que atar tu servicio. A mí la aproximación me parece excelente. Y tengo una última pregunta ya, es, si yo monto la plataforma Nutanix para gestionar toda la estandarización de mis infraestructuras, ¿podría tener como infraestructura cualquiera de los clouds y gestionarla con Nutanix? Sí, o sea, básicamente el objetivo que nos planteamos es, precisamente como somos conscientes de que estos ciclos pasan, estamos diseñando una plataforma software que pueda ejecutar en hardware tradicional del on-prem y hardware específico del cloud. Y además dando un modelo de licenciamiento que la misma licencia que compres para el on-prem te la puedas portar a la cloud pública. Entonces, cuando hablo de que Nutanix se puede ejecutar en la cloud, lo que hacemos es desplegar el software de Nutanix bare metal sobre físicamente el servidor físico de Amazon, de Azure, hosts dedicados. Y de hecho estamos integrados en su catálogo de servicio y el cliente puede dar un clic y pum, 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 de forma automática se provisionan los servicios de Nutanix. Y entonces tú le contratas a ese cloud exclusivamente la infraestructura. La capacidad, o sea, tú es como una calefacción, ¿no? Pues pagas por el uso de capacidad de recursos y luego la distribuyes por las distintas habitaciones como quieras, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O el agua, ¿no? O la electricidad. Tú estás pagando a Amazon la capacidad hardware que te supone un cuarto del coste comparado con el consumo de cualquiera de sus servicios, ¿no? Si tú comparas un servicio ejecutado sobre Nutanix en bare metal en Amazon y lo comparas con el mismo servicio adaptado a la oferta de Amazon es 4 veces más caro esto que esto. La licencia la puedes portar, devolverte la aplicación al on-prem, en cambio en este lado es un ancla que te ata al stack del proveedor de cloud que hayas seleccionado. Está bien pensado, o sea, desde el punto de vista práctico está bien pensado. Ahora mismo está disponible Amazon Azure, IBM está llegando, Alibaba, Oracle, estamos lanzando la misma filosofía para cualquier proveedor de cloud público. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pues nada, Alejandro. Nada, un placer. Solamente darte las gracias de forma inmensa por habernos clarificado todos estos temas. Ha sido un placer hoy para mí volver aquí a recorrer estos pasillos y, oye, un rato muy agradable. Si necesitáis que participemos en otras sesiones que organicéis, oye, por nuestra parte, más que encantados. Es siempre un placer volver a la universidad. Muchísimas gracias.